Pues bien amigos, bienvenidos a Mente Abierta. Vamos a ver algunas imágenes de la ciudad de Perugia. Dar un vistazo a todos estos edificios antiguos. Y miren que esta ciudad viene desde un remoto pasado, como fundación, según se supone en la historia oficial. Ok, esta serie de fotografías tienen un rango de entre 1872 y 1890. Perugia, una ciudad capital de Umbría en el centro de la Italia. Vean ahí un poco sobre la construcción de estos edificios tan remotos. Por ahí se alcanzan a ver algunos personajes en esas ventanas. Esta ciudad también es conocida como la ciudad universitaria, con la Universidad de Perugia fundada en el 1308, alrededor de unos 34.000 estudiantes. También conocida como Centro Cultural y Artístico de Italia. De este lugar también es el pintor Pietro Vannucci, apodado el Perugino, natural de Perugia. Vannucci es también el maestro de Rafael, el gran artista del Renacimiento, quien realizó algunas pinturas de Perugia. Igualmente ustedes no duden en dejarme sus comentarios sobre estas imágenes, sobre la arquitectura, sobre la soledad en estas ciudades, incluso sobre esas personas que parecen difuminadas por la calidad de la foto. Estaré leyendo por ahí los comentarios. No olviden apoyarme, suscríbanse, comenten, denle like, eso ayuda mucho a cada video. Por cierto, ahora que veo mejor la perspectiva de ese hombre de la derecha inferior, se ve un poco agrandado. ¿Será gigante? ¿Qué opinan? Sin duda que este sería uno de los edificios que se ve increíblemente antiguo. Inclusive podría decir que los bloques son bastante grandes. Hay algunas cuantas personas que no alcanzan a aparecer en la imagen. Siempre resulta bastante curiosa esta arquitectura. Si vemos en la parte de arriba parece ser un edificio reutilizado. Vean cómo cambia la forma de construcción conforme va subiendo sobre este muro. Supongamos por un segundo que esta colección de culturas de origen pobre que alargaron los cráneos era cierta. Esto prácticamente parece un fenómeno global. ¿Hay alguna zona del mundo que se quede fuera? Entonces, si la teoría es cierta de que los cráneos largos significan inteligencia y conexión con el mundo de los espíritus, entonces debe haber algún tipo de arquetipo global que la mayoría de las culturas antiguas emanan relacionado con un cráneo largo. ¿No implica esto que una raza o linaje anterior de humanos, entidades espirituales e inteligentes que crearon este arquetipo global?
Mira el gran cerebro de Bryan Forrester, uno de los principales investigadores que cubre este tema ampliamente. Bryan no descarta la práctica de la elongación del cráneo en otras culturas. Lo que es más importante, hace la distinción de un pequeño porcentaje de los cráneos alargados que encuentran no son el resultado de una elongación intencionada. Se realizaron pruebas de ADN en los cráneos encontrados en Paracas, en América del Sur. Algunos de sus análisis de ADN iniciales revelaron que el alargamiento no solo fue causado por la deformación craneal artificial, sino más bien por la genética, ya que algunos de los cráneos alargados tienen un volumen craneal hasta un 25% más grande y un 60% más pesado que los cráneos humanos convencionales. Esto significa que no podrían haber sido deformados intencionalmente por unión o aplanamiento de la cabeza, ya que la deformación craneal puede cambiar la forma pero no altera el volumen o el peso de un cráneo. Esto prácticamente invalida la teoría principal, entre comillas, de que este fenómeno no es natural, ya que los cráneos que se han alargado deliberadamente todavía tenían el mismo peso y volumen de un cráneo normal humano. Además, estos cráneos tienen características que son completamente únicas en comparación con un cráneo humano. Cada mandíbula humana tiene un pequeño orificio a cada lado, que es para que salgan los nervios y los vasos sanguíneos y alimenten el tejido allí. Estos dos orificios en la parte posterior del cráneo pueden realizar la misma función para el cráneo alargado. El otro factor es que solo hay una placa parietal donde debería haber dos. Además, aquí hay una declaración del propio Forrester. Los resultados del ADN en realidad fueron increíblemente complicados. Me llevará algún tiempo descubrir realmente qué significan los resultados. Lo que sí muestran con certeza es que las personas de cráneo alargado de Paracas no eran 100% nativos americanos. Eran una mezcla, o incluso se podría decir, en cierto modo, un híbrido de diferentes personas. Sus tipos de sangre también son muy complicados. Deberían ser tipo de sangre O, entre comillas, si son 100% nativos americanos, y ese no es el caso. Es probable que estemos viendo una subespecie de la humanidad con respecto a los Paracas. Parece haber mucha evidencia de ADN del extremo este de Europa y el extremo oeste de Asia. Más específicamente estoy hablando el área entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde vivían personas con cráneos alargados. Creo que hace ya unos 3000 años. Entonces creo que estamos viendo un patrón de migración que comienza en el área del Mar Negro, Caspio, y luego ingresa a través del Golfo Pérsico y luego se mueve hacia el este y finalmente termina en la costa de Perú. Así que esa es la hipótesis que estoy desarrollando ahora. Tuvimos 3 expertos médicos con nosotros: el Dr. Malcolm Warren, quiropráctico; Rick Woodward, antropólogo; el Dr. Michael Aldi, médico, y los 3 declararon enfáticamente que debido a las anomalías encontradas en algunos de los alargados cráneos del cementerio de Chongos en Perú, no les queda más remedio que afirmar que algunos de estos antiguos Paracas eran una subespecie de la humanidad. Tenía que ser genético, tenía que nacer con estas anomalías. Tenían el pelo rojo oscuro. Los Paracas reales eran los de cabeza alargada, no la gente común. La familia real de los Paracas vivían en casas subterráneas. Y creo que la razón de eso es que tenían la piel de color claro, probablemente ojos sensibles debido a la luz solar extrema. Pues bien, ahí el texto de la declaración de Forrester. Estoy seguro de que podemos sacar algunas pepitas de historia robada en su declaración: rastros de ADN de zonas cercanas a civilizaciones como Tartaria, pelirrojos y que vivían en casas subterráneas. Es un verdadero tablero de bingo de material para historia robada.
Hay un pequeño porcentaje de estos cráneos descubiertos que no son Homo sapiens sapiens. Esta especie está tangencialmente relacionada con la civilización global de la que se habla. Es posible que poseyeran rasgos especiales o una estrecha conexión con la naturaleza de una forma que no comprendemos. También es posible que esta especie intentara mantener intacta su línea de sangre y fuera reverenciada y adorada por sus respectivas civilizaciones. Esta reverencia condujo el alargamiento de los cráneos de bebés para emular a esta especie. Eventualmente, a través de los cataclismos globales o agitación social, esta línea fue más o menos eliminada de la historia. Esta especie usó sus grandes cerebros para crear toda la tecnología perdida que encontramos, como máquinas perforadoras y electricidad inalámbrica. Estaría bueno hablar de eso. Es curioso escuchar a estos expertos, entre comillas, explicando su historia. Finalmente nos permite ver cómo se desarrolla en tiempo real. El acto de alargar físicamente el cráneo sin poder agregar masa siempre fue la ruina de este argumento teoría. Es interesante cómo tienen el pelo rojo como Genghis Khan, y se dice que tienen los gigantes pelirrojos de América. Si aceptamos que este fue un fenómeno natural de un tipo particular de humano gigante, entonces podremos sacar ciertas conclusiones sobre nuestra ascendencia. Una pregunta evidente es ¿por qué estos cráneos no han sido tan investigados y publicitados como los cráneos dientes que respaldan las perspectivas evolutivas? Este hombre ha creado una máquina para beber agua del aire. Se llama Moses Quest y está llevando agua a muchas partes del mundo de una forma muy innovadora y peculiar. Esta máquina captura el aire y lo congela, como si se tratara de un aire acondicionado para generar humedad. Esta humedad proveniente del aire condensado genera miles de gotas que son recolectadas en un gran tanque de almacenamiento. La máquina funciona con energía solar. Es totalmente móvil y al abrir el grifo, el agua está totalmente lista para ser consumida. El agua está totalmente limpia para su consumo. Gracias a esta máquina, Moses ha proporcionado hasta 15 millones de litros de agua limpia a comunidades remotas de algunos países. África, se mencionó Colombia, Estados Unidos. Su inspiración fue muy sencilla. El agua se encuentra en 3 estados: líquido, sólido, de los glaciares, y el estado gaseoso que se encuentra en el aire. Él extrae esas partículas a través del proceso de generación de agua atmosférica. Durante los meses de febrero y marzo, este equipo brinda gratuitamente unos 1000 galones de agua a los viequenses en el estacionamiento del hospital. Moses West es un oficial retirado del ejército de Estados Unidos. Está desplegando generadores de agua atmosférica para proporcionar agua limpia en áreas donde más se necesita. Literalmente está extrayendo agua del aire. Es decir, este ingenioso sistema captura la humedad del aire, al igual que el aire acondicionado. La máquina enfría el aire, provocando que la humedad se condense en miles de gotas de agua pura. Estas gotas, antes de que se pierdan en la atmósfera, son recolectadas en un gran tanque de almacenamiento. Tengo entendido que las personas cambian con la edad. Napoleón muere a los 51 años. Juzgue usted mismo este particular envejecimiento. Por otro lado, su vida fue bastante estresante. Así que quién sabe. Napoleón Bonaparte, del 15 de agosto de 1769 al 5 de mayo de 1821. Tengo mis dudas relacionadas con Napoleón. Por supuesto, hay un montón de documentos históricos diversos por ahí. Veamos qué podemos encontrar en la historia. Empecemos por lo básico. Napoleón Bonaparte, al que suelen llamar simplemente Napoleón,
Fue un líder militar y político francés que alcanzó la fama durante la Revolución Francesa y dirigió varias campañas exitosas durante las guerras revolucionarias. Fue el líder de facto de la República Francesa como primer cónsul desde 1799 hasta 1804. Como Napoleón I fue el emperador de los franceses desde 1804 hasta 1814 y de nuevo en 1815, Napoleón dominó los asuntos europeos y mundiales durante más de una década, mientras dirigía a Francia contra una serie de coaliciones en las guerras napoleónicas. Ganó la mayoría de estas guerras y la gran mayoría de sus batallas. Construyó un gran imperio que gobernaba la Europa continental antes de su colapso en 1815. Napoleón Bonaparte, nacido en la isla de Córcega poco después de su anexión por el Reino de Francia, la modesta familia de Napoleón descendía de la pequeña nobleza italiana. La familia de Napoleón era de origen italiano. Sus antepasados paternos, los Bonapartes, descendían de una familia menor de la nobleza toscana que emigró a Córcega en el siglo XVI. Sus antepasados maternos, los Ramolinos, descendían de la familia noble genovesa menor. La nobleza es una clase social normalmente situada inmediatamente por debajo de la realeza y que se encuentra en algunas sociedades que tienen una aristocracia formal. A menudo hay una gran variedad de rangos dentro de la clase noble. Ahora tenemos este nombre, Nicolás Bonaparte, lo que ya hace que me pregunte cuál era su verdadero nombre. Hoy en día no se habla de esta cuestión histórica en particular. A continuación tenemos dos caricaturas relacionadas con Napoleón con títulos extraños. Descripción en francés. Este nombre le fue atribuido por enemigos que le acusaban de querer ser rey de España, ya que su nombre tenía en esa época la connotación de afupulador, de fanfarrón. Por ejemplo, esta caricatura realista de la época de los 100 años que representa la llegada de Nicolás Bonaparte a las Tullerías el 20 de marzo de 1815. Todavía no ha llegado una persona con el espíritu del emperador Nicolás. Se nos dice, este primer nombre le fue dado por los enemigos que le acusaron de querer ser coronado rey de España porque su primer nombre tenía en la época la connotación de arrogante, jactancioso. Yo no sé ustedes, pero esta es la primera vez que veo a Napoleón Bonaparte llamándose Nicolás Bonaparte. Algunas de estas justificaciones de este nombre Nicolás, entre comillas, suenan de todo menos convincentes. Ya he dejado ver mi postura sobre la línea cronológica de los acontecimientos. Por ejemplo, no sabemos si 1812 y 1612 estuvieron realmente separados por 200 años. Desde este punto de vista, el siguiente relato es súper interesante. Hay más información al respecto entrelazada. El emperador Nicolás que aparece en el párrafo es el hermano de Alejandro I de Rusia. La vida de Nicolás, alias Napoleón Bonaparte, aquí tenemos Ali y Brutus Bonaparte. Si algo de esto es cierto, entonces se divirtieron demasiado en su día. Lo que sigue suena un poco ridículo e incluso infantil, a menos por supuesto que haya algo que no sepamos. ¿Cómo es que estas sillas musicales con el nombre de Napoleón no estaban en mi programa escolar? Esta es nuestra supuesta explicación del nombre de Ali Bonaparte.
Supongo que este de aquí es Ali, entre comillas, Bonaparte. Los tipos ni siquiera se parecen. Y supongo que este párrafo explica lo de Brutus, entre comillas, que ya hace una conexión con Julio César. Probablemente estoy viendo cosas, pero este suceso a continuación me recuerda al asesinato de Julio César. Napoleón obviamente no fue asesinado, pero el argumento parece ser bastante similar al de Julio César. Estos nombres del consejo me parecen muy sospechosos, o estaban encaprichados con la antigüedad, o ellos mismos eran la antigüedad. Ver el consejo de los antiguos en Wikipedia, o la Poul de la Grecia antigua,